Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la verdad que hablar de impuestos hoy en día es medio tétrico. Hablemos de impuestos que pagar. Tiene todo un sentido, ¿no? En donde Él se revela también como hijo, otro sentido más espiritual. Pero igualmente es parte de la vida todo esto, ¿no? Y Dios no está ajeno a todas estas cosas, a toda la cuestión también del bolsillo de cada uno, ¿no? De los cumplimientos como ciudadanos que somos, cumpliendo con el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. También en esta palabra el Señor anuncia la pasión y dice que, como es, los discípulos quedaron apenados de lo que Él estaba diciendo. Las distintas reacciones que ellos tienen cuando Jesús anuncia la pasión, ¿no? Por un lado, Pedro, cuando la palabra cuenta que lo aparta Jesús y le trata de decir de que no, de que eso era cosa, de que Dios no iba a permitir eso, el Padre de los cielos no iba a permitir eso. Entonces Jesús ahí lo reprende y le dice, se da vuelta, le da la espalda y le dice, vete detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Tus pensamientos son un obstáculo para mí. Bueno, acá los discípulos no dicen nada, pero quedan apenados. Sin embargo, si vamos a la palabra, esta es la Pascua que esperó Jesús, la gran Pascua que esperó Jesús. Y más allá de que a él en el momento de la pasión lo embargó un sentimiento de muerte, de mucha amargura, pero eso se debía a que todo el amor que se estaba desplegando de parte de él, dando su vida en rescate por todos, no todos iban a aceptar el don de la salvación. Muchos se iban a perder. Muchos se iban a perder, no la aceptaban. Y uno se puede poner a pensar qué clase de espíritus son los que ciegan totalmente al hombre de tal manera que no puedan ver cómo llega la salvación a sus vidas y la dejan pasar. No logran ver en Jesús la salvación de sus vidas, ni la propuesta de Jesús. Porque capaz que al Señor lo vean, pero no a su propuesta. No la entiendan, no la acepten.
qué clase de espíritus que nos ciegan de tal manera que no logramos ver el don de la salvación cuando se nos ofrece, que es toda una propuesta de vida. Vamos a pedir a través de esta palabra simplemente esto, que esa propuesta de Jesús ofreciéndonos su vida, el don de la salvación, mediante la fe en Él, podamos de esa manera aceptarlo en nuestra vida, darle cabida, pero sobre todo dejarlo que Él se mueva libremente en nosotros, libremente, con su propuesta, pero también con su acción, con la acción de su gracia, con su manera de obrar poderosa, abriéndonos los ojos, dándonos las gracias que necesitamos para aceptar este don de la salvación que Él nos ofrece. Esta mañana en el Rosario decíamos algo que era muy, muy práctico, muy técnico pareciera incluso, pero de decir, a ver, hay espíritus que de repente pueden estar totalmente opuestos a la propuesta de Jesús, y esos espíritus que son vida en sí mismos, o sea, una forma de pararse frente a la vida. No es simplemente una idea, son espíritus, en donde uno ahí se cree que está en la verdad de lo que es la vida, en la esencia misma de lo que es verdadero, o de lo que es al menos verdadero en nosotros, porque es la manera en que nos paramos o vemos la vida, y así la asumimos. Ahora el tema es ver que, por ejemplo, si hay algo que no va con la propuesta de Jesús, tener la fuerza de la voluntad, así nuestros sentimientos vayan por otro lado, porque están tomados por este espíritu, poder decir desde la convicción de que la verdad solo está en Jesucristo, con la voluntad en contra de los sentimientos, decir, Señor, sé que estoy equivocada en esto y necesito conversión, y por tanto te digo sí. Tú ves mi realidad, Señor. Ves mis durezas, mis resistencias, mi manera de pensar, mi manera de ver. Esto me parece injusto, esto me parece que no es así. Y sin embargo, en mi interior hay algo que dice que esto sí es así y que viene de vos. Por tanto, Señor, más allá de lo que a mí me parezca o sienta, yo a vos te elijo en mi vida. Elijo tu propuesta y tu vida. Te elijo a ti, Señor. Te doy el ok, el amén, para que tú obres en mi vida como vos quieras. Para que empieces a remover todo aquello que es como un sarro pegado en el alma, de todo aquello que no pertenece a Dios. Pero te doy permiso, Señor, porque yo quiero ser totalmente tuya, no un chiquitito, no un poquito. Reconozco que mis pobres pensamientos que me dicen lo que es la vida, lo que es la verdad, lo que es esto, lo que es aquello, son eso, pobres pensamientos, que no son un reflejo de la verdad, de tu verdad, sino de lo que a mí me parece, de lo que yo aprendí en la vida o de cómo me formaron. Ya no me interesa, Señor, ser la soberana de mi vida. Quiero que tú seas el soberano de mi vida, el rey que decide por mí mi suerte. Tú decides mi suerte, como dice el salmista.
A Él me uno. Tú decides mi suerte, Señor Jesús. Haz de mí lo que quieras. Te pido lo que me pides. Haz de mí lo que quieras. Amén.